Rosetta Tharpe es un nombre siempre ligado a su influencia sobre los primeros rockeros, artistas todos masculinos de la historia de la música. Destacó desde bien temprano con una voz prodigiosa y unas dotes musicales asombrosas para una niña de su edad. Ese talento le llevó a actuar en clubes nocturnos y terminó por ganarse el apodo de Madre del Rock and Roll. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Rosetta Nubbin, nombre de pila del artista, nació en 1915 en Cotton Plant, Arkansas. Creció en un ambiente religioso en el que su madre, también dedicada a la música, tuvo una gran influencia sobre ella. Además, desarrolló un talento con la guitarra inusual para alguien de su edad. Con 6 años se mudaron a Chicago y se unió a la Iglesia de Dios en Cristo. Allí dio sus primeros pasos en la música gospel de marcado carácter religioso. Junto a su madre, viajaron por el sur de Estados Unidos predicando junto a un grupo de músicos evangelistas. Se casó a los 19 años con Thomas Tharpe, de quien tomó el apellido. Pasó a llamarse Rosetta Tharpe. Sin embargo, la unión duró poco y terminó en divorcio. Rosetta decidió cambiar de aires y se mudó a Nueva York. Allí, su estilo único de sonidos electrónicos y la combinación de gospel y jazz captó la atención de los directores de salas de música tan emblemáticas como el Cotton Club o el Carnegie Hall. Esta decisión innovadora en su música fue algo controvertida para la época, pero ayudó a que el gospel llegase a un público más amplio y diverso, alejado del ámbito puramente religioso. Rosetta Tharpe, con su arriesgado experimento, creó lo que muchos consideran el sonido precursor del rock and roll. Con 23 años firmó su primer gran contrato con Decca Records, donde grabó sus primeros discos. El éxito le llegó de la mano de la canción Rock Me en 1938, aunque su verdadero triunfo fue aparecer en la revista Billboard en 1945 con la canción Strange Things Happening Every Day. Fueron los primeros acordes de gospel que se colaban en la prestigiosa lista musical. Este experimento trajo a Rosetta fama y crítica a partes iguales. Mezclar gospel con otros ritmos y estilos musicales era algo impensable. Pero pese al ruido que se generó, el tiempo terminó dando la razón a Rosetta Tharpe. Aquel estilo musical inusual influyó en la carrera de artistas de la talla de Chuck Berry, Little Richard o Elvis Presley, quienes se enamoraron de su habilidad con la guitarra y de su capacidad de innovación. Sin embargo, sus ganas de continuar innovando terminaron por ser su perdición. Rosetta buscó inventar nuevos sonidos mezclando elementos de blues y gospel, pero esto no caló entre los amantes del gospel, y tampoco en su discográfica. Su gran contrato musical puso punto y final en 1950. Aunque un nuevo camino se abrió en la carrera de Rosetta. Su sonido empezó a expandirse en Europa, donde su reputación se disparó. El culmen llegaría en 1957, cuando Chris Barber, trombonista, le invitó a participar en una gira por Reino Unido. Su vida laboral y privada se trasladó a Europa. En Estados Unidos fue seriamente criticada por los más puristas del gospel y recibió duros insultos por su supuesta bisexualidad. Los comentarios nacieron a raíz del dúo que formó con la artista Mary Knight. Sister Rosetta Tharpe se convirtió en toda una celebridad en Europa. Participó en el famoso concierto de la estación de tren de Manchester de 1964, donde tocó con otros grandes artistas del blues como Muddy Waters, Sonny Terry o Brownie McGhee. Y además de la influencia que Rosetta tuvo sobre grandes artistas norteamericanos, también artistas británicos como Keith Richards o Eric Clapton tomaron como referencia sus sonidos. Esto fue determinante para futuras bandas de rock británicas. En la década de los 70, Rosetta Tharpe atravesó el momento más difícil de su carrera. Tras la muerte de su madre, afrontó una grave depresión y serios problemas de diabetes que se fueron agravando con el tiempo. De hecho, durante una gira con Muddy Waters, y a causa de la diabetes, tuvieron que amputarle una pierna. En 1973, Sister Rosetta Tharpe falleció a los 59 años de edad por complicaciones de salud. En 2018, Rosetta Tharpe fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Aunque póstumo, este gesto la consolidó como una de las figuras más importantes del género, siendo pionera en el estilo. De hecho, algunos periódicos, como el Cleveland.com, hablaban de ella así. Se conectó a una guitarra eléctrica a finales de la década de 1930 y se convirtió en una estrella del rock antes de que los hombres soñaran con hacerlo. Ella es la madrina del rock and roll.
Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.